Bien, pues hemos estado mirando estas últimas semanas las estrategias que el enemigo utiliza, que el diablo usa para tratar de detener la obra de Dios en nosotros o para derribar lo que hemos construido. Y hemos hablado de varias estrategias. La primera de la que hablamos es la división, la segunda es la provocación, la tercera es la distracción o el desenfoque, la cuarta es el desánimo. Y hoy vamos a mirar otra más, que también es algo que el diablo utiliza grandemente para afectar nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento y nuestra edificación. Y esa estrategia es que el diablo siempre pretende y muchas veces logra llevarnos a una falta de disposición del corazón para seguir instrucciones. Mire, a todos nosotros se nos dificulta seguir instrucciones. Hermanos, qué difícil es para nosotros muchas veces seguir instrucciones, obedecer. Es algo que no debería ser, pero es un gran mal. Ese gran mal que es la falta de obediencia para seguir instrucciones y que en un momento dado nos detiene, nos estanca o nos derriba. Y cuando se nos habla de la obediencia, nos enfocamos a enseñar y a entender que la obediencia se trata de obedecer a Dios. Y obviamente eso es lo primero. Pero muchas veces, hermano, ni a Dios obedecemos. Muchas veces no seguimos las instrucciones que Dios nos está dando. Y mira, si no puedes obedecer a Dios, que es lo primero, no vas a poder obedecer a nadie más. Si yo no puedo obedecer a Dios primero, ¿qué se esperan los demás? Y el problema es que nosotros necesitamos entender también que no es solamente la obediencia a Dios la que necesitamos. Es lo primero, obviamente, sí. Pero la responsabilidad que tenemos en la obediencia no solamente es a Dios, sino a todo lo que Dios ha puesto sobre nosotros para que nos cubra. Mire, una persona que no sigue instrucciones, que no obedece, está fuera de cobertura. Anda siempre por ahí en solitario, haciendo las cosas que él cree, o que la persona cree que están bien, haciendo las cosas a su manera, pero está solo, porque no hay cobertura, no hay un respaldo de Dios. Hermanos, cuando no seguimos instrucciones y no somos obedientes a la voluntad de Dios, Dios no va a respaldar eso. Podrás continuar trabajando, podrás continuar haciendo las cosas, pero no va a haber la cobertura ni el respaldo de Dios en la obra que tú estás haciendo. Porque, hermano, ya dijimos que en el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Es más, ni en esa revista del llanero solitario vemos que el llanero solitario esté solo, siempre tenía un compañero. Y es que, hermanos, Dios es un Dios de orden. El Dios de orden tiene también una estructura.
Dios siempre tiene en todo una cadena de mando. En las iglesias hay una estructura. Debe haber una estructura. Y donde no hay estructura, no hay orden, sino desorden. Y donde hay desorden, reina Satanás. Porque cuando Dios llega, cuando Dios hace algo o quiere hacer algo, lo primero que hace es poner orden. Recuerda lo que hemos leído en Génesis al principio de toda la Biblia. Dice que la tierra estaba en un momento desordenada y vacía. Pero ¿qué hizo Dios primeramente? Poner orden en esa tierra desordenada. Lo primero que Dios hizo es poner orden. Y eso es lo que pretende hacer Dios en todas las cosas. Poner orden. Porque no puede haber un orden externo si no hay primeramente un orden interno. Mira, muchas veces cuando llegamos a Cristo, yo incluso se lo pedí: Señor, pon orden en mi vida es un desorden y yo ya no quiero vivir así. Pon orden. Pon orden en mi casa, pon orden en mi familia, pon orden en mis hijos, pon orden en todo. Pero hermanos, para que haya un orden externo, primeramente debe haber un orden interno. Y así es en todas las cosas. Por eso algunos pensadores dicen que tu vida interna debe estar o está como está tu habitación, como está tu coche, como está tu agenda, como tú manejas los recursos que te fueron dados. Lo que tú manejas hacia afuera habla de cómo tú te manejas internamente. El desorden, hermano, resta productividad. Una persona desordenada no es productiva porque no saben manejar el orden. Y cuando viene alguien a querer poner orden, se rebelan, desobedecen. ¿Y por qué tanta rebelión? Porque muchas veces, hermano, nuestro ego, el peor de nuestros, no quiere orden, no quiere sujetarse. Quiere libertinaje para seguir en desorden. Y tener libertad, y la libertad que Dios nos ha dado, hermano, no es para estar desordenados, eso ya es libertinaje. Y el libertinaje lo buscamos muchas veces para seguir en ese desorden y hacer lo que queramos, cuando queramos y como queramos, y eso no está bien delante de Dios. Ahora, muchas veces nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne, nuestra carne, quiere todo lo contrario a lo que quiere Dios. Y es que tenemos que ser nosotros los primeros que se oponen a la carne y decirle a la carne: tú tienes un destino que alcanzar. Nuestro espíritu muchas veces quiere hacer las cosas en el orden de Dios, pero nuestra carne no nos lo permite. Nos dejamos llevar por la carnalidad. Pero nosotros mismos necesitamos decirle: alto, carne, yo tengo un propósito que cumplir, yo tengo un propósito que alcanzar y lo voy a hacer, porque así es la voluntad de Dios. Porque si no, entonces el diablo empieza a trabajar y te enreda y te dice: mira, ya tú trabajaste mucho en la iglesia, ya tú trabajaste mucho en el ministerio, ahora tienes que descansar.
ya no vayas tanto, ya no vayas tan seguido, agárrate un día cada mes y vete a pasear. Y el propósito para el que fuimos llamados, entonces, ¿cuándo? Y si el llamado y el propósito de Dios te puso adelante, si el llamado y el propósito de Dios te dijo que tú debes ser responsable de algo, eso es lo que tenemos que perseguir. Tienes que convertirte entonces en el peor opositor de tu naturaleza carnal. Por eso, una de las cosas que más trabajo nos cuesta es someter nuestra voluntad a la orden y a la instrucción que nos dan las personas que Dios ha puesto sobre nosotros. Y sabes una cosa, todos tenemos a alguien sobre nosotros. Todos, absolutamente todos. Vivimos en una época donde se rechaza cualquier tipo de autoridad. Y las reglas o las normas que todos debemos de cumplir, no las cumplimos. Vivimos en una época donde hay desobediencia, rebeldía, rechazo al orden y a la autoridad. Y simplemente podemos mirar lo que sucede en el mundo. Cada día las noticias en la televisión, en cualquier medio, están hablando de rebelión, de rechazo, de protestas, de plantones, de desorden. Pero hermanos, nosotros necesitamos tener un corazón obediente. La obediencia es una actitud de responsabilidad. La obediencia es una actitud de colaboración. La obediencia es una actitud de participación. Porque es importante para las buenas relaciones y para la convivencia y también para el trabajo productivo. Ya dijimos que una persona desordenada y desobediente no es productiva. Y la gente que se sabe guiar o que se deja guiar es gente a la que Dios va a usar para también poder guiar a otros. Nadie, fíjate, nadie que no está dispuesto a dejarse guiar va a ser utilizado para poder guiar a otros. Porque ¿cómo le va a decir a los otros tienes que ser obediente cuando él no lo es? El maestro, antes de enseñar, tuvo que ser alumno. Y el que dirige, antes de guiar, también tuvo que haber sido dirigido en un momento dado. Y cuando el enemigo hace que tú te rebeles en contra de quien te quiere dirigir, debes de saber que no es contra esa persona contra la que tú te estás rebelando, sino es contra tu yo del futuro. Porque ponte a pensar, ¿qué tal si Dios te va a poner a ti en autoridad más adelante? A veces en el presente no sabemos lo que Dios va a hacer más adelante con nosotros. Pero ¿qué tal si Dios te quiere poner en autoridad en un momento dado? ¿Qué tal si Dios te pone para guiar a otros en su tiempo? Por eso es necesario que seamos obedientes, porque la desobediencia y la rebeldía nos afecta. Mira, cuando el enemigo activa en ti una rebeldía que hace que tú rechaces a quien Dios ha puesto para dirigirte,
Esa rebelión no es solamente en contra de tu autoridad, es en contra de ti mismo. Es en contra de un futuro liderazgo que Dios pueda poner en ti. Y déjame decirte que Dios no va a promover la rebelión de nadie. Y hasta que nosotros aprendamos a dejarnos direccionar, es cuando vamos a poder ser productivos en el reino de Dios. Por eso mucha gente no avanza. Por eso mucha gente no crece. Por eso mucha gente no es productiva en el reino de Dios. Porque no se deja guiar. Porque no obedece instrucciones. Porque ha sido desobediente y rebelde. Y Dios, hermano, vuelvo a repetir, no va a promover a nadie que esté en esa condición. Ni aún cuando tú tengas tu propia empresa o cuando tú tengas tu propia obra. Y es que hay gente que dice, pero si yo soy dueño de mi empresa, yo soy dueño de lo que hago, yo tengo mi propia obra y no tengo que someterme a nadie. Pero como dije, todo mundo es esclavo de alguien. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tú y yo, somos esclavos del Señor, amén. Pero somos esclavos por amor, porque queremos obedecer a Dios. Y cuando crees que no tienes que someterte a nadie, déjame decirte que te estás sometiendo a tu propia soberbia. Y nadie quiere trabajar cerca de una persona soberbia. Ahora, muchas veces las personas trabajan con gente que es soberbia, porque a lo mejor le paga. Y van a trabajar con esta persona hasta que no encuentren o puedan encontrar otra persona que les pague, pero que no sea soberbia. Necesitamos aprender, pues, a ser dirigidos para que en un momento dado podamos también dirigir a otros. Y enseguida vamos a ver algunas de las causas, porque hay muchas, de la desobediencia. La primera causa de desobediencia de la que vamos a hablar es negarnos a escuchar para seguir instrucciones. Repito, negarnos a escuchar para seguir instrucciones. Mire, muchas veces la gente es desobediente porque puede oír lo que se le dice, pero no lo hace. No lo pone en práctica. Es decir, oyen, pero no escuchan para poderlo aplicar. Y toman muy a la ligera todo lo que están oyendo. Y pasa muchas veces, pasa muy continuamente. A veces nos dan una instrucción, la escuchamos, la oímos, pero no la escuchamos. La tomamos a la ligera y decimos, ay, después, no, ahorita no, luego, no tengo ganas, no quiero hacer nada. Escuchamos o debemos de escuchar las instrucciones para ponerlas en práctica, no para ser rebeldes ni desobedientes. Yo quiero hablarle de un caso en el Antiguo Testamento de una desobediencia rebelde. Y es el caso de Acán. Mire, Acán era una persona del pueblo de Israel en los tiempos de Josué.
Y déjeme decirle que el nombre Acán se traduce como perturbador del orden. Y aunque a veces no queramos reconocerlo, existen en la iglesia personas que se mueven con el espíritu de Acán, un espíritu que ataca a toda estructura en donde Dios pone o está poniendo orden, sea en una familia, sea en una empresa, sea en la iglesia. Y esas personas no vienen a sumar en la estructura, sino a atacar a la estructura. Y necesitamos tener cuidado porque el espíritu de Acán no solamente rodea lo que es tuyo, sino también te puede estar rodeando a ti. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos dejando usar por la influencia de este espíritu en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Y quiero que vayamos a la palabra. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículos 17 al 19. Mira, el pueblo de Israel, con la cobertura de Dios y con el respaldo de Dios, iba luchando para conquistar las tierras, y Dios les estaba dando la victoria en cada una de sus batallas. Dios estaba permitiendo que sus enemigos fueran derrotados, y el pueblo iba avanzando y ganando más y más tierra. Y quiero leerte lo que dice Josué 6, 17 al 19. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Mira, aquí hay una instrucción del líder hacia el ejército. Ese líder es Josué. Y Josué da la instrucción a los que van a tomar la ciudad de Jericó y les dice: ustedes guárdense del anatema. ¿Cuál anatema? Mire, en el contexto del cristianismo, el término anatema debe entenderse como alguien que está maldito o algo que está maldito. Y en ese entonces la civilización cananea estaba tan corrompida que coexistir o estar con ella habría representado una seria amenaza para la supervivencia y el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Aquí Israel es el instrumento de Dios para enjuiciar a aquellos que han rehusado honrar al Señor. Y el pueblo cananeo, como no honraba al Señor, se había convertido en un pueblo maldito. Y la maldición invoca siempre la ira de Dios contra las personas. Y cuando Josué le da instrucciones a su ejército, les dice: pero vosotros guardaos del anatema, es decir, del maldito. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, o sea, de los que están malditos.
No sea que hagáis anatema, es decir, que también seamos malditos o maldecidos el campamento de Israel y lo turbéis. Josué es el capitán del ejército en ese momento. El dueño del ejército es Dios. Amén. Pero a pesar de que Dios es el dueño de nosotros, Él nos pone capitanes para que nos den instrucciones y para que nos guíen. Podemos mirar en la historia bíblica o a lo largo de la historia bíblica que cada proyecto de Dios siempre estuvo direccionado por un hombre que se dejó guiar por Dios. Nunca, hermanos, vuelvo a repetir, Dios le ha dado a su pueblo, a su gente, un estado de independencia absoluta. Porque la libertad también tiene que ser guiada. La instrucción, la dirección no puede ser abandonada. El orden no puede ser rechazado. Josué entonces les da esa instrucción al ejército, pero luego les dice: mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Josué prácticamente lo que les está diciendo es: hay cosas que ustedes no pueden hacer y hay otras que sí pueden hacer. Hagan las que pueden y rechacen las que no deben. Pero dice la palabra, ahí más adelante, ahorita lo vamos a ver, que aunque Josué había dado este mandato, aunque Josué les había dado esta instrucción, algo sucedió. Y acompáñenme ahora a Josué 7, versículo 1, que dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Ahora, fijémonos bien. El texto anterior dice que el que tomó del anatema fue Acán. Es decir, la desobediencia, la rebeldía, el pecado lo cometió una persona. Pero también podemos mirar aquí que dice la palabra que la ira de Jehová se encendió contra todos los hijos de Israel. ¿Que no fue uno solamente el que cometió pecado? Entonces, ¿por qué Dios se enoja contra todo el pueblo? Y es que, hermanos, hay pecados que tú cometes que afectan a todos los que están alrededor de ti. ¿Recuerdas que la semana pasada dijimos que si tú sueltas el timón, no solamente te vas a estrellar tú, sino todos los que llevas contigo? El pecado, hermanos, es algo que corroe, que afecta a lo que iba bien a nuestro alrededor. Lo destruye, lo afecta. Y aunque es cierto que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos, de lo que hicimos, no podemos decir que el pecado de un hombre no afecta a toda su familia. No podemos decir que el pecado de una ama de casa, de una mujer,
de la mamá no afecta a la familia entera. El pecado también de un solo hijo, aunque hay otros más, afecta la paz de la familia entera. Cuando un hombre, cabeza de familia, comete pecado, toda la familia sale afectada. Por ejemplo, cuando un varón comete pecado de adulterio, de infidelidad con su esposa, ¿me va a decir que solamente él va a salir afectado? Toda la familia sale afectada. Cuando una mujer comete algún pecado de desobediencia, de rebelión contra la autoridad en su casa, ¿nada más la mujer sale afectada? Toda su casa sale afectada. Cuando un hijo, aunque como dije haya otros más, comete, por ejemplo, un delito y va preso, eso afecta a toda la casa. Si un hijo se enganchó con los vicios, el pecado de ese hijo le quita la paz a toda la familia. Pero dentro de todo hay algo bueno. Déjame decirte que si el pecado afecta a toda la familia, tu bendición, la bendición que Dios te da, también va a llegar a toda tu casa. Amén. Va a beneficiar a la familia entera. Cuando la bendición de Dios te llega por causa de tu obediencia, también va a llegar a todos los tuyos. Pero bueno, volviendo a lo anterior, ¿qué fue lo que hizo Acán? Tomó un lingote de oro, tomó un manto babilónico y a lo mejor algunas otras cosas más. Y la pregunta sería, ¿acaso Acán tenía necesidad de hacer eso? Para nada. La tierra, hermanos, ya había sido conquistada. La tierra ya era de ellos. Dios les había dado la victoria. Pero el diablo, siempre activo y mirando lo que está sucediendo en nuestra vida, le dijo a Acán: oye, ¿por qué no tomas algo para ti? Es cierto que te dijeron que no tomaras nada del anatema, pero mira, no se van a dar cuenta. A lo mejor nadie te ve. Llévatelo, toma algo rapidito y vete por ese atajo. Y a lo mejor ni siquiera se van a dar cuenta. Y oiga, ¿qué es lo que el diablo le ofreció a Jesús en el desierto? Le ofreció comida, le ofreció reinos. Igual Jesús iba a tener todo eso y es de él todo eso. Pero el diablo se acercó a él y le dijo: mira, toma este atajo. Yo te lo ofrezco ahorita, no tienes necesidad de sufrir. No tienes necesidad de ir a la cruz, no tienes necesidad de morir. Yo te ofrezco todos los reinos del mundo. Y sabes, necesitamos estar bien atentos y observar lo que Satanás te está ofreciendo para que tomes un atajo. Lo que no sabes es que más adelante Dios te va a dar eso, pero con mucho más abundancia si tú pasas
el proceso completo obedeciendo las instrucciones que se te dan. Porque lo que el diablo te está ofreciendo hoy de manera ilegal, Dios te lo va a dar más adelante y en abundancia, pero de manera legal. El diablo te quiere volver ilegal porque el diablo sabe a dónde te lleva el Señor. Y seguramente el diablo estará pensando, si este hombre o esta mujer sigue así, más adelante lo voy a ver grandemente bendecido. Por eso lo voy a enredar para que no se pueda mover a lo que Dios tiene preparado más adelante para él o para ella. Como dije, acá no necesitaba hacer eso porque Dios ya les había prometido darles todo. Pero Acán quiso hacerlo a su manera. ¿Y qué pasó? Dije anteriormente que Israel iba ganando batalla tras batalla hasta que llegaron a una ciudad pequeñita llamada Ai o Ai, es A-H-I. Y en ese lugar, ¿verdad?, tan pequeñito, salieron huyendo de los enemigos. Como un gran ejército tan poderoso llega a una ciudad tan pequeña y el ejército de esa ciudad pequeña hace huir a todo el ejército de Israel, o a gran parte del ejército. Josué entonces dijo, a ver, aquí algo está mal, algo está fallando. Josué, hermanos, no se acostumbra a la derrota. Josué dice, Dios me habló a mí de victoria. La derrota es algo que no me corresponde. Y mire, cuando en su casa se mete alguna plaga de enfermedad o algo, usted tiene que decir, a ver, espérate, eso no me corresponde. Cuando las cosas le salgan mal una y otra vez, cuando el negocio que usted estaba a punto de hacer y estaba a punto de firmar se cae, usted tiene que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué grieta se está metiendo el anatema? Y hay que mirar para poder cerrar todo eso. Porque el pecado, hermano, abre la puerta a la maldición. El pecado abre la puerta a la maldición. Y solamente rápido le voy a poner unos ejemplos. Mire, el pecado de lascivia deja una puerta abierta a muchas cosas. A la pornografía. La pornografía da lugar a la fornicación, al adulterio, al divorcio. Otro caso es el espíritu de miseria. Este espíritu entra cuando hay una puerta abierta, cuando nosotros no hemos sido leales a Dios, cuando le hemos robado a Dios y no hemos sido leales con nuestros diezmos y ofrendas. Porque cuando usted dice, yo no voy a dar, porque no quiero. O a lo mejor dice, yo tampoco voy a dar porque no me alcanza. Cuando dice la Biblia que hacemos eso, estamos robando a Dios. A veces no lo entendemos. A veces decimos, eso es un truco para que yo dé, para pedir, para que dé de lo que yo tengo. Pero hermano, cuando nuestro corazón dice eso, el cielo dice, porque cuando el corazón es de hierro,
el cielo se vuelve de bronce. Por eso entonces Josué dijo, esto no está bien, esto no es lo que Dios prometió, y se pone a orar y el Señor le dice que hay un anatema ahí. Y si me acompaña Josué más adelante en el versículo 10 al 12, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré yo más con vosotros, si no destruyeseis el anatema de en medio de vosotros. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Y Dios lo dirigió, para hacer un poco más corto esto, y encontraron que fue Acán. Y Acán confesó. Y dijo, yo lo tomé y lo enterré para que no se dieran cuenta. Y fueron y desenterraron lo que había escondido. Y mire lo que pasó. Josué 7, 24 al 26, allá adelante. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y vea el desenlace. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Que todo el pueblo apedreó a Acán, a sus hijas, todas sus cosas, y las quemaron. Porque Jehová dijo, quita el anatema que hay ahí en el pueblo. Porque cuando tocamos maldición nos convertimos en maldición. Y no solamente nosotros, sino los que nos rodean. A ver, sobrevino la condenación sobre todo a su casa, sobre todos sus bienes. Por eso, hermanos, es necesario, y con eso estoy terminando, que saquemos de nuestra vida todo lo que es anatema al Señor. Porque, hermano, tú no fuiste traído al reino de Dios para ser derrotado, sino para tener siempre la victoria. Amén. ¿Cuál fue el problema de Acán? No fue la ambición, fue la desobediencia. Si tú vives tomando del anatema, entonces no podrás ver victoria. Si tú sigues desobedeciendo las instrucciones, vas a vivir en derrota. Y sabes, tú y yo nos fuimos llamados a derrota. Tú y yo hemos sido llamados para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Acán trató de ocultar lo que hizo, pero Dios lo sacó a la luz, Dios lo exhibió. Porque lo que se hace en lo oculto, tarde o temprano, Dios lo va a sacar a la luz. Y entonces, ¿qué pasa? O tú cumples con el propósito de Dios, o te conviertes en anatema. Sigamos pues entonces instrucciones y seamos obedientes. Dejémonos guiar, porque
en la obediencia no hay maldición. En la obediencia hay bendición abundante de parte de Dios. Amén. Y todos nosotros, tú y yo, todos los hijos de Dios, necesitamos dejarnos guiar por alguien a quien Dios ha puesto sobre nosotros. Tú, yo, todos tenemos alguien que Dios puso sobre nosotros, que nos da cobertura y que nos da respaldo. Y si nos salimos de la cobertura y nos salimos del respaldo, entonces estamos solos, expuestos a lo que el diablo quiere hacer de nuestra vida. Por eso es importante que no le hagamos caso al diablo cuando se acerque, nos dice: mira, haz esto, haz aquello, ni cuenta se van a dar, no les importa, ni te ven, no se fijan en nada. Pues a lo mejor nosotros no lo vemos, pero Dios lo ve. A lo mejor acá nadie lo vio cuando tomó del anatema, pero Dios lo vio. Y Josué buscaba y decía: ¿por qué estoy siendo derrotado? ¿Por qué salimos huyendo de nuestros enemigos y nos están derrotando? Y Dios le dijo: es que hay un anatema ahí. Y Josué seguramente dijo: ¿en dónde y quién o cómo? Yo no he visto nada, no me he dado cuenta de nada. Pero Dios le dijo: mira, te voy a guiar. Y lo llevó hasta Acán. Y le preguntó a Acán, y Acán confesó y dijo dónde había enterrado todas las cosas, y las sacaron y lo exhibieron y sacaron a la luz su desobediencia, su rebeldía y su mentira, y tuvo un triste final. Por eso, hermanos, necesitamos dejarnos guiar y ser obedientes, primeramente a Dios y también a las personas que Dios ha puesto sobre ti. Y no estoy hablando solamente de la iglesia, hermano. Estoy hablando de tu casa, de tu matrimonio. Y cuando hablo de tu casa, no solamente estoy hablando del esposo, sino también estoy hablando de los padres. Los hijos tienen que obedecer y seguir la indicación de los padres. La esposa tiene que ser obediente y sujeta al esposo. Y los hombres tenemos que estar sujetos a Dios y ser obedientes al que está sobre todas las cosas. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que no nos dé un corazón, o que quite de nosotros un corazón desobediente, y que seamos entendidos que en la obediencia está la bendición, y cuando no somos obedientes hay consecuencias. Y yo le voy a pedir en su casa que lea Deuteronomio 28. Ahí está las causas o las bendiciones por la obediencia, y enseguida están las consecuencias de la desobediencia. Amén. Léalo en su casa detenidamente y reflexione sobre eso.